Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Buenas noches a todos, a todas. Qué bueno que nos volvemos a encontrar en este espacio virtual de aprendizaje y de estudio de la palabra, este espacio de reflexión, de encuentro con el Señor, con la palabra y también de encuentro con los unos con los otros, las unas con las otras, desde nuestros hogares, porque aunque no nos podemos ver a través de este medio físicamente, sabemos que como iglesia estamos congregados en lo que hemos denominado la gran sala de la primera iglesia bautista de Caguas para estudiar la palabra. Damos también la más cordial bienvenida a aquellos hermanos y hermanas de otras congregaciones que se unen a esta experiencia y a otras personas que recurrentemente ven nuestras transmisiones, participan de las experiencias de enseñanza. Este que les habla es Alberto Díaz, pastor de la primera iglesia bautista de Caguas, iglesia que se prepara para celebrar su 121º aniversario. Eso significa el 121 aniversario. 121 años de testimonio, de proclamación, 121 años de evangelización en nuestra ciudad, en Caguas, en Puerto Rico y hasta los confines de la tierra, como nos ha enseñado Jesús. Así que esta semana próxima que se avecina, el próximo domingo, inicia nuestra programación de aniversario. Pero permítanme dar los detalles de esta semana al final. Solamente les voy a adelantar que este aniversario comienza el próximo domingo. Así que vayan tomando nota para eso. Mientras ustedes y los hermanos y hermanas que nos están acompañando buscan su Biblia, su libreta de notas, quizás preparan su tacita de café, les recordamos que estamos en este espacio de estudio bíblico todos los miércoles a través de nuestras plataformas virtuales y también los sábados las clases bíblicas de la niñez de nuestra iglesia. Los lunes estamos en los círculos de oración y el primer lunes de cada mes en los círculos unidos y el domingo a las 10 de la mañana en nuestra experiencia de adoración de manera presencial. Así que estamos contentos, estamos gozosos y alegres por la oportunidad que Dios nos da de continuar siendo y haciendo iglesia en medio de este tiempo. Yo les quiero invitar a que nos acerquemos a la Biblia, al Evangelio según San Mateo. Y aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en el templo el domingo o de escucharlo, ya sea a través de la radio o a través de manera digital, saben que informamos que llevamos desde aproximadamente el mes de abril, después de la Semana Santa, iniciamos una serie de sermones basada en el Sermón del Monte. Sermones y estudios bíblicos basados en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una porción del Evangelio de Mateo extraordinario. Y hemos podido extraer múltiples enseñanzas de este sermón y hemos tratado de extraer su enseñanza a la saciedad. Y me parece que ha sido una experiencia de gran bendición. Sin embargo, como decíamos el domingo, ya estamos en la parte final del Sermón del Monte. El domingo terminamos la parte correspondiente a los mensajes, a los sermones dominicales, y hoy culminaremos la parte correspondiente a los estudios bíblicos. Yo quiero agradecer de una manera u otra a todos los que siempre han estado presentes a través de esta experiencia y también agradecer, por supuesto, a nuestro hermano Manuel Soto, quien me sustituyó en uno de los pasados miércoles y en otros nos acompañó para discutir y dialogar con relación al pasaje bíblico que estábamos considerando. Significa esto que luego del aniversario, próximamente después del aniversario, el pastor iniciará una nueva serie de sermones y estudios bíblicos como lo hemos estado haciendo, ya sea basada en algún tema o basada en alguna de los escritos de la palabra del Señor. Ahora sí les invito a ir a Mateo capítulo 7 y nos preparamos para orar, pero vamos a ir buscando primero la porción, Mateo capítulo 7, y vamos a estar considerando los versos 21 al 23, verso 21 al 23. Así que, por favor, búsquelo allí en su Biblia, búsquelo en su celular, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El pasado domingo predicamos de los versos 24 al 29. Así que ya dimos por terminado
lo que es la parte de esas enseñanzas que Jesús comparte en el Sermón del Monte. Ya en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 8, comienza una serie de milagros que más adelante estaremos compartiéndola. Más adelante estaremos trabajando una serie basada en los milagros de Jesús, los milagros de Jesús de Nazaret, que fueron signos o señales de su autoridad y de su señorío en su ministerio. ¿Qué les parece si me acompañan en una palabra de oración? Le invitamos a orar. Amado Dios y Señor de la vida, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de reunirnos a través de este espacio virtual para aprender, para crecer por medio de tu palabra. Te pido que la experiencia sea de bendición para cada uno de nosotros, de crecimiento y de afirmación en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir por aquí rapidito la pantalla para que todos podamos estar y poder participar de la experiencia de la noche de hoy. Ahora sí, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Apenas unos muy breves versículos que vamos a estar considerando en esta noche como esa experiencia de cierre de el Sermón del Monte, de las enseñanzas del Sermón del Monte. Él dice el texto bíblico: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo, permítanme repetir ese verso porque es la clave. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces entonces les declararé, perdón: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta ilustración forma parte, como les había mencionado, del cierre del Sermón del Monte. En esta parte final, Jesús utiliza varios ejemplos contrastados. Yo les decía el pasado domingo en el sermón de la mañana que ese último capítulo 7, o más bien la parte final del capítulo 7, incluye una serie de ejemplos en los cuales Jesús utiliza para contrastar e ilustrar acerca de quiénes son aquellos y aquellas que escuchan y hacen su palabra. Entonces Jesús utilizó varios ejemplos. El primero fue el de la puerta angosta versus la puerta ancha. Hace varias semanas ya consideramos ese estudio. La puerta angosta llevaba a la salvación, a la vida, y la puerta ancha, que según el texto era más cómoda y muchos son los que entran por ella, el fin es un fin de muerte. El próximo ejemplo que Jesús utiliza en ese mismo capítulo 7 es el de los buenos frutos y los malos frutos. Y nuestro hermano Manuel Soto tuvo a cargo ese estudio bíblico hace unas semanas atrás, y Jesús con esta imagen buscaba de igual manera ejemplificar o ilustrar acerca de cómo es o quién es aquel hombre, aquella mujer que escucha el mensaje y lo vive, lo hace, lo pone en práctica, el mensaje de su palabra. El tercer ejemplo es el que estamos considerando hoy, el del hacedor y el del hablador. Yo le llamo el hablador. El hacedor es aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece, la pone en práctica, y el hablador es aquel que escucha la palabra, la conoce, sin embargo, no la vive en la esencia o de la manera que Jesús busca que la podamos vivir. Entonces es interesante porque tenemos que plantearnos una pregunta, y es la misma pregunta que se hicieron esos habladores: Señor, Señor, pero no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no hicimos prodigios en tu nombre. Miren, en breve vamos a explicar a qué se refiere Jesús con ser un hacedor. Y por último, el último ejemplo, que fue el que consideramos el domingo pasado en el sermón: el sensato y el insensato. El constructor sensato que cavó en la
en aquel valle donde fue a construir, cavó hasta conseguir la roca sólida donde habría de fundamentar su construcción, y el insensato que simplemente construyó sobre la arena, posiblemente cavó algo, pero no necesariamente hasta el lugar de seguridad. Entonces, Jesús con cada una de estas imágenes o de estas ilustraciones busca expresar cómo o qué debemos hacer nosotros. Mire, en el caminar de la fe hay cosas que van a ser un tanto estrechas, que pueden ser un tanto incómodas, pero que siempre van a redundar en buenos frutos, en la medida que hagamos la palabra de Dios. Y cuando hablo de incomodidad, permítanme hacer una aclaración muy importante. No estoy hablando de una incomodidad que moleste, sino estoy hablando de esa incomodidad de la negación a uno mismo, de la cual Jesús también habló. Que a ninguno de nosotros nos gusta negarnos, sin embargo, Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por último, en este caminar Dios nos llama a la sensatez. Y no hay mayor sensatez en la vida del ser humano que escuchar la palabra de Dios, vivirla y practicarla. La sección que estamos considerando consta de dos partes. Miren, la primera hace un contraste entre quienes dicen, mas no hacen. Decir y no hacer. Viene a mi mente una canción de hace muchos años. No sé si sea el mejor ejemplo, pero quizás basada en un refrán, el refrán del buchipluma, que es la persona que dice que va a hacer, la persona que dice que tiene las capacidades, la persona que dice que puede lograrlo, sin embargo, no lo intenta, no lo hace. Entonces, a veces Jesús, yo pienso que estas personas de alguna forma u otra decían unas cosas, mas no hacían lo que Jesús había enseñado. ¿Qué era lo que ellos decían? Decían que habían hecho milagros, decían que habían sacado demonios, mas no hacían lo que Jesús les había ordenado. Entonces, el segundo grupo es el grupo de aquellos que hacen la palabra de Dios. Y para mí, o en mi pensar, y esto es una interpretación muy mía, muy de Alberto, yo creo que los que hacen también de alguna forma u otra evidenciaban con muchos de los milagros también posiblemente, pues lo veremos al final de este estudio, los milagros de Jesús fueron signos de su mensaje, y fueron signos que transformaron la vida, que ayudaron en ese proceso de transformación de la vida de la gente. Ahora, pero Jesús, es interesante que no basó por muchos de los milagros que Jesús utilizó, Jesús más que hacer un milagro buscaba que el ser humano fuera transformado, fuera diferente. Los segundos son los hacedores, ¿verdad? En este grupo, bueno, perdónenme, los primeros son los que dicen Señor, Señor, aquellos que dicen y no hacen, sin poner en práctica la voluntad del Padre. Y los segundos son los hacedores. Estos son los que dicen y hacen lo que es agradable a Dios. El énfasis de esta parte está fijado en los profesantes puramente simbólicos, y así le llamamos. Eran unos creyentes simbólicos, los que decían Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero no vivieron a cabalidad, no vivieron de la manera correcta o no siguieron de la manera correcta las enseñanzas del maestro. La segunda parte de este pasaje que estamos considerando busca representar con la imagen simbólica de la construcción sobre la roca lo que es ser un hacedor. Esta imagen contrasta con la del constructor que edificó sobre la arena. Un hacedor, uno que hace la palabra de Dios, que le escucha y la hace. Uno que no es solo oidor, sino que además de ser oidor es también hacedor, construye, fundamenta su vida en las enseñanzas, en la vida, en el ejemplo y el testimonio de Jesús de Nazaret. Eso es construir sobre la roca. La imagen contraria es la del que edificó sobre la arena, que escuchó, que vio atractivo el mensaje,
que probablemente algunas cosas llamaron su atención, sin embargo, la aplicación de ese mensaje quedó corto en el interior de su vida. Bien, el verso 22 es importante que observemos la relación que existe en este pasaje que hemos considerado entre los versos y los versos anteriores, es decir, aquellos versos del 15 al 20 en los cuales el editor bíblico le puso por título: por sus frutos los conoceréis. En los versos del 15 al 20 Jesús exhortó a guardarse de los falsos profetas, y me interesa que podamos ver esa línea en este momento, porque Jesús comienza a hablar de los falsos profetas en el versículo 15 y en el versículo 21 va a decirnos quiénes son esos falsos profetas. Por eso es muy importante que podamos observar la línea, la enseñanza del pasaje. Estos falsos profetas afirmaban decir la verdad, como sucedía con los falsos profetas del Antiguo Testamento, pero lo que difundían eran mentiras, eran mentiras. Ahora, debemos preguntarnos, si una persona proclama la verdad, ¿con ello demuestra que es un profeta verdadero? Si una persona proclama la verdad, ¿con ello demuestra que es un profeta verdadero? Hermano, no. Se demuestra no solo con la predicación, la verdad se demuestra con la vida, que es lo que Jesús vino a enseñarnos. Y es el ejemplo base de Jesús de Nazaret para la vida de su iglesia. Fijémonos que Jesús, además de hacer milagros, enseñaba. Jesús, además de hacer milagros, buscaba que la vida de la gente fuera transformada. Buscaba que hubiese entendimiento entre los seres humanos, reconciliación, perdón, paz, una nueva forma de ver la vida, de ver el mundo, de ver a la gente. Así que Jesús no se limitó solo a multiplicar unos panes, a calmar una tempestad, a sanar a un leproso, sino que Jesús quiso ir al corazón de la necesidad del ser humano. Para Jesús, quien dice la verdad, pero actúa en forma contraria a ella, es también en un sentido un falso profeta. Esa era la problemática de los fariseos, a quienes Jesús condenó enérgicamente por la actitud de ellos, porque su vida y su interior no había sido transformada. Fijémonos que la ley, aún en el Antiguo Testamento, esos mandamientos de amar a Dios y de amar al prójimo habían sido compartidos. Ya ellos lo conocían, lo sabían en la ley. Sin embargo, no lo ponían en práctica. La misericordia, el cuidado, la ayuda mutua, la prioridad del ser humano y de las necesidades del otro y de la otra, ¿verdad?, sobre los ritos de la ley. Entonces, Jesús señala a los fariseos que priorizaban los ritos, que no vivían el testimonio o el mandamiento de la ley. Jesús los señalaba como falsos profetas, como sepulcros blanqueados, como gente que no vivían lo que predicaban, que lo que buscaban era el reconocimiento público, el ser identificados por otros como puritanos, como religiosos, cuando ofrendaban, cuando oraban, cuando ayunaban. Y Jesús ahí ¿verdad?, quiso marcar ese contraste que tiene que existir entre una persona que basa su experiencia de vida y de fe en el rito, o, aunque los ritos no son, bueno, abordaremos eso ahorita, no me voy a adelantar, que basa su experiencia de fe en el reconocimiento público versus que basa su experiencia de fe en una experiencia genuina de amor y de crecimiento en Dios y para con los otros y las otras. Es por ello que Jesús enfatiza en la evaluación del proceder personal, más que en el proceder del prójimo. Fíjese, la parábola del buen samaritano nos recuerda esto. Antes de aquel hombre samaritano que recogió a aquel hombre que había sido asaltado, violentado y lastimado y que estaba moribundo en el piso, antes de que el samaritano pasara por allí, pasó un levita, pasó un sacerdote, pasaron religiosos por aquel lugar.
Y quizás ellos estaban muy preocupados por su responsabilidad religiosa, por lo que tenían que hacer antes de ocuparse de actuar de manera correcta y conforme a lo que establecía la ley. Así que ellos no procedieron de manera personal, de la manera correcta, sino que se ocupaban más en otras cosas. Entonces Jesús hace esa distinción en que hay que hacer una evaluación a nivel personal que nos va a ayudar. No es que nos va a enajenar de la necesidad de la otra, sino que nos va a ayudar a responder eficaz y correctamente a la necesidad de otros y de otras. Y eso fue lo que Jesús quiso hacer con la parábola del buen samaritano. Les quiso hacer reflexionar a aquellos a quienes escuchaban la parábola, no a los personajes, sino a los que escuchaban la parábola, que reflexionaran personalmente para ver si sus acciones eran congruentes con lo que ellos afirmaban. Y esa es la tesis de la enseñanza de los frutos. Un creyente que da frutos es un creyente que ha tenido una evaluación, una introspección de sí mismo en base a la enseñanza de Jesús de Nazaret, que se mira a sí mismo, no para quedarse en esa introspección, meditando eternamente, sino para accionar en base a la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Una vez uno hace esa introspección y uno ha entendido, hermano y hermana, que la vida de Jesús viene a transformar a uno, para entonces uno ser instrumento de bendición, de cambio, de vida a otros y a otras, entonces uno hace como Jesús y busca ser imitador de Jesús en toda la manera de ser. Y este verso presenta una palabra, ¿verdad? El verso que hemos considerado presenta una palabra de promesa para uno y de condenación para otros. Entonces, ahí lo ponemos bien grande en esa gráfica, el reino de los cielos. Porque para unos el reino de los cielos es una promesa de que son partícipes del reino, no solo en el futuro venidero, sino en el presente. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se os ha acercado. ¿Quién se acercó al reino de los cielos? En Jesucristo. Así que el reino de los cielos es una promesa. Pero también el reino de los cielos, esa promesa, Jesús también dice que hay una condenación para aquellos que no hacen, repito, no hacen la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa condenación? Estar excluidos del reino de los cielos. Así que hay dos grupos. Quien dice Señor, Señor, y quien hace la voluntad del Padre, y la promesa o lo que todos debemos de buscar, aspirar, es hacer partícipes de ese reino de los cielos que se ha acercado en Jesús, que se construye día a día a través del mensaje, de las acciones, del obrar de la iglesia, de lo que Dios está haciendo en este tiempo, pero también que tendrá esa manifestación gloriosa en el día del Señor. Jesús condena a quienes solo dicen Señor, Señor, porque en su caso la vida y los labios no están en armonía. Es por ello que tal exclamación ha sido engañosa. Fíjense que a principio hace unos minutos les decía a ustedes que para Jesús ellos eran falsos profetas. Un poco lo que desde el versículo 15 Jesús está hablando. Guárdense de los falsos profetas, aquellos que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces Jesús dice, la clave es buscar el fruto. ¿Hay buen fruto o hay mal fruto? Si hay un buen fruto, entonces hay testimonio de vida, de amor, de transformación, de compromiso comunitario, de compromiso con el otro y con la otra. Pero si es un falso profeta y hay malos frutos, entonces me parece que
como bien dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. No quiero abundar mucho en esto. Sus acciones van a ser muy distintas a las de Jesús, aunque en su mensaje afirmen ser parecidas a las de Jesús. Eso es un falso profeta. Como aquellos que le dijeron al Señor, Señor, nuestro mensaje se parecía al tuyo. Nuestras acciones se parecían a las tuyas. Echamos fuera demonios, hicimos milagros, hubo señales, pero Jesús no les había conocido, porque no estaban en armonía sus labios y su vida con las enseñanzas de Jesús. Así que el verso presenta también la imagen de una gran reunión, y es muy interesante. Algunos le han llamado asamblea, otros le han llamado juicio. Es una gran reunión en la cual algunos se presentarán como siervos de Cristo, mas en la vida reclamaban su propio señorío. Y un poco me gustaría que, si usted tiene su Biblia abierta, me acompañe unos libros antes de Mateo, bueno, prácticamente un libro antes de Mateo, al libro del profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. Porque hay una frase divina que nos arroja luz sobre esto. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A veces pensamos que estas palabras de la Escritura son dirigidas a personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo o algunos enemigos de la fe. Y yo quiero ser, ¿verdad?, claro en esto. Jesús estaba hablando a aquellos y aquellas que afirmaban ser seguidores de él. Jesús estaba hablando, al igual que el profeta Malaquías, aquellos que se autodenominaban siervos del Señor, en el caso de Malaquías, sacerdotes del pueblo de Dios. Y Dios, en el caso de Malaquías, ellos se preguntaban, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cuando Dios ya le había dicho, no me han honrado y no han tenido temor de mí. Porque hay un entendimiento corto acerca de lo que es el obrar de Dios en la vida del ser humano. Así que como resultado, llegan a entender que no pueden engañar al juez. Aquellos que se presentan ante esa gran asamblea, ante ese juicio, no pueden engañar al juez. Y segundo, que quedarán excluidos del reino de los cielos. ¿Quiénes? Aquellos que decían Señor, Señor, y su vida no estaba en armonía con el mensaje que Jesús les había enseñado. La lección, hermanos y hermanas, es clara: que cada uno se examine a sí mismo. Y ese es el mensaje para nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros en este tiempo. Somos llamados a examinarnos. Meditemos en nuestros caminos, nos decía el autor en el Antiguo Testamento, el autor bíblico, y volvamos a Jehová. Reflexionemos en ellos. Es posible que hayamos perdido el norte. Es posible que en el camino hayamos perdido el rumbo. Es posible. Es posible que hayamos puesto nuestra mirada en otras cosas que parecen ser muy atractivas, pero que no son el corazón de lo que Jesús nos enseñó. Entonces Jesús está diciéndole a sus seguidores, fíjense que esto es una ilustración, lo que Jesús está hablando es una ilustración. Pero Jesús le está hablando a gente como usted y como usted y como yo, de carne y hueso, gente que estaban en la falda de aquella montaña, y que Jesús les estaba diciendo, cuidado de que no sean ustedes que me están escuchando, de aquellos que en el día del encuentro conmigo, con Jesús, digan, Señor, Señor, hice milagros en tu nombre, eché demonios en tu nombre, y la respuesta divina sea, yo nunca te
te conocí. La lección es: vamos a examinar nuestro proceder, vamos a examinar nuestra experiencia de fe. En el verso 23, aquellos que dicen Señor, Señor, apelaban a la decisión divina, pues en el nombre de Jesús, como hemos mencionado, profetizaban, echaban fuera demonios y hacían obras poderosas. Es interesante que Jesús no niega la pretensión de que ciertamente ellos se habían presentado a sí mismos como sus embajadores y que habían ejecutado obras asombrosas. Jesús no lo niega. Ahora, es interesante que la Biblia afirma desde el Antiguo Testamento como se intenta hacer, se intenta hacer o se hacen obras que no son producto de una intervención divina. Ejemplo de esto lo es el intento de los magos en las plagas de Egipto, los milagreros en los tiempos de Jesús, que había milagreros. De hecho, a Jesús se le acusaba de un milagrero. Y las advertencias que el apóstol Pablo le hace a las iglesias en las cartas sobre quienes pretendían engañar a los salvados. Es interesante que Jesús está poniendo como señal a sus seguidores, aquellos que le estaban escuchando en la falda de aquella montaña, le estaba diciendo: no se dejen asombrar por los milagros. No porque los milagros no fueran importantes, son importantes. Si Jesús los ejecutó, los llevó a cabo. Sin embargo, es más importante una vida que sea consona con las enseñanzas de Jesús. Cuando hay milagro, daremos un gloria a Dios y un aleluya. Pero aunque no haya milagro, nuestra vida tiene que ser consona con la vida y con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. El verso 24, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué es lo que Jesús, cuando Jesús dice en el verso 24, entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir cuando le dice nunca los he conocido? Bíblicamente es evidente que Jesús conoce la interioridad del ser humano. El Señor nos conoce a todos. Y me gustaría que muy brevemente podamos ir a Juan, al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1, o si me quiere acompañar, o si no, escuche, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 1, en el versículo 47. Esto fue cuando Jesús llama a Natanael y a Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y también podemos ver otro texto en el capítulo 2 de ahí mismo de Juan, versículo 24. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, es decir, no confiaba en ciertos hombres, porque conocía a todos, porque les conocía a todos. Así que bíblicamente es evidente que Jesús conoce la interioridad del ser humano. La palabra lo establece y lo deja saber desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús también conoce el corazón del ser humano. Los falsos profetas hablan como si Jesús hubiera sido su amigo. Ojo, subraye, los falsos profetas hablan como si Jesús hubiera sido su amigo, su pana. Es como cuando alguien le conoció a usted por un momento y se pone a hablar de usted en otros lugares y usted dirá: pues esa persona no me conoce, solamente nos saludamos o tuvimos una muy breve discusión, un breve diálogo. Y así hablan los falsos profetas. Pero la respuesta de Jesús es clara: ustedes hablan como si yo fuera su amigo, pero ni por un momento os he reconocido como míos, ni os he conocido como amigos. La consecuencia de ellos es una separación total de Jesús y de los beneficios de su reino. Así que estos son aspectos que debemos de considerar. Hermanos y hermanas, queremos estar cerca de Jesús, queremos tener los beneficios de su reino, aunque yo creo que es más importante que los beneficios de su reino, el beneficio de la presencia de Jesús en nuestra vida. Pues lo que debemos hacer es, más que estar
por los panes y los peces, por los milagros y por las grandes señales que son buenas y que gloria a Dios cuando suceden. Busquemos vivir a Cristo en la totalidad de nuestro ser y de nuestras acciones. Este pasaje, el verso 24, presenta a Jesús como aquel que viene a juzgar a todos los seres humanos. Uno de los autores, de los autores que estudio, ¿verdad? Para los estudios bíblicos, de los comentaristas, será la palabra, uno de los comentaristas bíblicos que utilizo para estos estudios bíblicos expresó lo siguiente y me llamó la atención y quise citarlo. Jesús no declara nada menos que ser aquel ante quien todo el mundo, creyente o incrédulo, debe responder. De un modo mucho más detallado se establecerá este hecho tremendo. Es decir, Jesús, algún día todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, bajo esa verdad, ya Jesús nos ha hablado. Caminemos, no como aquellos que afirmaban decir, Señor, Señor, hicimos tal o cual cosa. Fuimos tantas veces a la iglesia, al culto, trabajamos en tantos ministerios, aunque todo eso es importante, sino como aquellos que viven la esencia de la vida de Jesús de Nazaret. Ya para ir cerrando la experiencia de hoy, las palabras de Jesús, y quizás a modo de aplicación, las palabras de Jesús destacan que no basta solo con el conocimiento de sus enseñanzas, hay que llevarlas a la práctica. No es solo el ser oidor, es ser hacedor también. El afirmar que Jesús es Señor de nuestras vidas y las obras que en su nombre hacemos deben estar en armonía con la totalidad de lo que somos. Esto implica que sus enseñanzas impactarán más allá de nuestra vida religiosa, impactará nuestras relaciones con aquellos y aquellas a quienes Dios pone en nuestro camino. Y si extraemos o si traemos nuevamente el ejemplo de la parábola del buen samaritano, aquellos que Dios pone en nuestro camino. ¿A quién Dios puso en el camino de aquel samaritano? Aquel hombre que estaba moribundo. ¿A quién Dios pondrá en nuestro camino? Nosotros lo sabremos. Y yo creo que Dios puso en nuestro camino a todos aquellos que son nuestro prójimo, comenzando por nuestra familia, por nuestras comunidades, nuestra iglesia, la gente que conocemos, para que seamos de bendición a otros y a otras. Porque no basta con el conocer la palabra del Señor, hay que hacer la palabra del Señor. Segundo, y como ha sido el mensaje consistente de este Sermón del Monte, el creyente debe ser genuino. La fe no debe ser una basada en ritos, perdón, hay un error ahí, una basada en ritos, sino en el amor de Jesús para con todo. ¿Significa esto que los ritos no son importantes? Claro que son importantes, por supuesto que son importantes. Los evangelios y aún las cartas de Pablo lo establecen así. Ejemplo de esto es la mesa de Corintios. Es un rito importante para la iglesia cristiana, ese momento en el cual recordamos y hacemos memoria del sacrificio, de la muerte de Jesús por cada uno de nosotros, de la resurrección. Ahora, el caso de los corintios nos recuerda que si no vivimos la fe como la debemos de vivir, una fe genuina, una fe de amor, una fe solidaria, una fe que cuide del otro y de la otra, que vele por la justicia del otro y de la otra, entonces carecerá de sentido. Eso era lo que sucedía con los corintios. Se adelantaban los unos a los otros, el que podía llevaba y comía y el que no podía se quedaba atrás, sencillamente no podía comer. Y Pablo les dice a ellos, ustedes están tomando la cena del Señor indignamente. Que vivamos una fe genuina, de manera que lo que vivamos, como Jesús les enseñó a aquellos que le escuchaban y a nosotros también, cuando oremos, ayunemos, ofrendemos, cantemos, tomemos la cena, vayamos al culto, veamos el estudio, todo sea para alimentar nuestra vida de manera que podamos ser genuinos cuando nos enfrentemos a la realidad de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro mundo y de todos aquellos y aquellas a quienes Dios ha puesto en nuestro camino. Tercero,
Y nos lo recuerda la enseñanza de Pablo también a los Corintios en su primera carta, que es consona con esta. Esto en Primera de Corintios capítulo 8. Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Es conocido por Dios. En el juicio divino no se considerará la cantidad de obras, aunque las obras son importantes, porque la fe sin obra es muerta, sino el amor que hemos demostrado a Dios y a aquellos a quienes Dios también ama. Porque amamos a Dios, porque estamos comprometidos con Dios, porque queremos vivir y experimentar la vida de Dios, es que también amamos y nos comprometemos con aquellos que Dios también ama, para ser de bendición a sus vidas también. A modo de conclusión, finalmente que nuestra práctica de fe sea consona con la de Jesús de Nazaret, cuya fe marcó la vida de la gente, no solo por los milagros, sino por el compromiso de amor demostrado hacia aquellos para quien Dios le envió. Así que el Señor nos ayude en esa tarea para ser de bendición a otros y a otras. Confiamos que esta serie de estudios bíblicos que hemos tenido basado en el Sermón del Monte han sido y serán de bendición para la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan y nos ven. Hermanos y hermanas, recuerde que lo que procuramos a través de estos estudios es proveer un espacio adicional de reflexión, de meditación, de pensar y de introspección para que nuestra vida pueda ser una vida que imite a nuestro Señor Jesucristo. Antes de orar, quisiera recordarles a cada uno de ustedes acerca de las actividades del aniversario de la iglesia, del 1 al 8 de agosto. El 1 y el 8 de agosto, que son domingos, estaremos reuniéndonos ambos domingos a las 10 de la mañana en nuestro templo, y queremos invitar a todos aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo a que puedan sentirse cómodos, puedan sentirse en confianza y acompañarnos, ya sea de manera presencial o virtual, en estas experiencias de celebración. En la semana, el día 2, el día 4 y el día 6, estaremos reuniéndonos también presencialmente en nuestro templo a las 7:30 en punto. Así que queremos invitarles. El día 2 estaremos en un culto de oración y testimonio. El día 4 estaremos compartiendo con las iglesias hijas de la primera iglesia bautista de Cagua. Y el día 6 estaremos acompañando a nuestra juventud, celebrando lo que Dios está haciendo también en medio de este tiempo en la vida de ellos. Así que es un tiempo de celebración, es un tiempo de testimonio, es un tiempo de gratitud, es un tiempo de poder unirnos. Y si usted nos ha estado, ¿verdad?, visitando, ocasionalmente le invitamos a que nos acompañe durante las actividades del aniversario, y por supuesto a los hermanos y hermanas de la iglesia les exhortamos a que pueda invitar a otros y a otras a la experiencia de celebración del aniversario. Bien, terminemos con una palabra de oración y de gratitud al Dios de la vida. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder tener este espacio de encuentro contigo, de reflexión en tu palabra, de introspección, de meditar, de poder ver nuestro interior y de evaluar si realmente nuestras motivaciones, nuestra vida, lo que somos, quienes somos, lo que hacemos, es consono con la enseñanza y el testimonio que tú nos dejaste en los evangelios. Ayúdanos, Señor, de manera especial a poder ser imitadores tuyos. De tal manera, oh Dios, que cuando estemos frente a ti, podamos ser de aquellos a quienes tú miras, y cuando nos ves buenos frutos, frutos que bendicen, frutos de testimonio, frutos de amor, a la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestra vida, nuestra fe sobre las rocas, aunque en el camino, Señor, enfrentemos la prueba y la tempestad propia de la vida, pero lo hacemos con la seguridad de que tú, Señor, estás con tu pueblo, sosteniendo, ayudando
y afirmando nuestros pasos en ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima semana en la cual estaremos también en un tiempo de estudio bíblico. Recuerden que este es el estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Caguas y este que les habla es su pastor Alberto Díaz. Dios les bendiga a todos y a todas. La paz del Señor para con cada uno de ustedes. Que descansen.